La invasión de Francia a España, que había provocado la abdicación del rey y el ascenso al trono de José Bonaparte, fue motivo de conspiraciones para organizar una junta nacional gubernativa que representara temporalmente a Fernando VII. En Valladolid se reunieron los hermanos Michelena, Vicente de Santa María, José María García Obeso, José Antonio Soto Saldaña, el subdelegado de Pátzcuaro, José María Barca, y el sacerdote pátzcuarense Manuel de la Torre Lloreda. Las conspiraciones se descubrieron a finales de 1809 y sus miembros fueron encarcelados. Sin embargo, su influencia había echado raíces en Querétaro y San Miguel de Allende, en donde personajes como Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, José Miguel Domínguez, Josefa Ortiz, Epigmenio González, Leona Vicario, entre otros, siguieron reuniéndose clandestinamente hasta el inicio de la lucha armada. Esta tuvo su origen cuando el cura don Miguel Hidalgo y Costilla organizó el 16 de septiembre de 1810 una numerosa hueste conformada en su mayoría de indígenas en el pueblo de Dolores, Guanajuato, para luchar en contra del gobierno virreinal. Si bien en un primer momento tenía como fin la exención de impuestos a los indios y la abolición de la esclavitud, poco a poco la lucha, apoyada por criollos, mestizos y castas, se encaminó a la búsqueda de la independencia. Al inicio de las hostilidades, la Junta de Defensa contra los Enemigos del Rey de Pátzcuaro estaba compuesta por los miembros del ayuntamiento: Manuel de Robles, Eugenio Hacha, Juan de Dios Hacha, José María Barca, Manuel de Alday, Agustín Barandiarán, José María de Rionda, Ignacio Arriaga, Lorenzo Larragoiti, José María Salceda, Francisco Iturbe, Manuel de Mier. Estos estaban convencidos de que su deber era luchar por la causa del rey y hacer frente a los rebeldes armando a la población. Pero pronto se dieron cuenta que no podían tener el control de la situación, por lo que algunos se adhirieron al movimiento insurgente y la mayoría optó por refugiarse en la Ciudad de México, quedando Pátzcuaro en número reducido. De la misma manera, el Regimiento de Dragones de Pátzcuaro, formado para defender al rey inicialmente, se había pasado al bando de los insurrectos. A este regimiento pertenecía Pedro de Advíncula, esposo de doña Gertrudis Bocanegra, quien junto a su hijo Manuel se pusieron al mando de Manuel Muñiz y acompañaron a Hidalgo en su ruta a Guadalajara. Hidalgo avanzaba con su ejército y al llegar a Valladolid nombró primer intendente insurgente al pátzcuarense José María Anzorena. El 19 de octubre, frente a las casas consistoriales, Anzorena leyó el bando de las proclamas de Hidalgo donde se abolía la esclavitud y el pago de tributos para las castas. Con su ejército, el cura Hidalgo enfrentó distintas batallas, obteniendo victorias y sufriendo dolorosas derrotas, como la de Aculco y Puente de Calderón. Es posible que en esta fuera donde perdieron la vida Pedro y Manuel Advíncula. En marzo, Hidalgo fue capturado junto a Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. Los cuatro fueron pasados por las armas entre el 26 de junio y el 30 de julio de 1811. Sus cabezas se expusieron en la Alhóndiga de Granaditas hasta la consumación de la independencia. En una segunda etapa de la guerra, que va de 1811 a 1814, las fuerzas insurrectas estaban encabezadas por José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón y José María Liceaga, apoyados por Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana y Vicente Guerrero, entre otros. Enfrentaron cruentas batallas en el centro y sur de la Nueva España. En septiembre de 1813, Morelos convocó a un congreso que habría de reunirse en Chilpancingo. Ahí presentó un texto al que nombró Sentimientos de la Nación, en el que planteó la total independencia del país, la igualdad de los ciudadanos y la eliminación del tributo, entre otros aspectos. En la Nochebuena de 1813, Iturbide derrotó a Morelos en las lomas de Santa María. A partir de entonces, el cura comenzó a sumar derrotas. El 22 de octubre de 1814, participó junto a Liceaga, Cos, Sixto Verduzco y otros en la redacción de la Constitución de Apatzingán, fuente de inspiración para la composición
de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. En noviembre de 1815, Morelos fue capturado y enjuiciado, y el 22 de diciembre de ese año fue fusilado en Ecatepec. Habiéndose iniciado las acciones bélicas, la ciudad de Pátzcuaro y sus alrededores fueron escenario de numerosos combates entre insurgentes y realistas, ya que dada la situación geográfica, el sitio era clave para el control de la región. Desde 1810, Manuel Muñiz y un contingente de insurrectos tomaron la ciudad, pero por un periodo corto de tiempo. Luego, en 1813, José Sixto Verduzco se dirigió a Pátzcuaro y fue derrotado por el coronel Antonio Linares en el Cerro del Calvario. Pero en un segundo momento, Sixto se recuperó para luego reunirse con Ignacio López Rayón en la misma ciudad. Tras un nuevo embate de los realistas, Verduzco se retiró a Ario y Rayón a Puruarán. El 8 de julio del siguiente año, las fuerzas realistas atacaron la ciudad que estaba resguardada por Felipe Arias, quien murió en batalla. Apenas unos meses antes, los realistas habían pasado por Pátzcuaro trayendo preso a Mariano Matamoros, a quien expusieron en la plaza principal y después fusilaron en Valladolid. En 1815, Agustín de Iturbide también pasó por la ciudad y tomó prisionero al comandante del regimiento de dragones, don Bernardo Abarca, a quien mandó fusilar en Sinzuzán por apoyar la causa insurrecta. Una vez que Iturbide se marchó del cuartel de Irapuato, al cuartel de Irapuato, el doctor José María Cos, que se había unido a las guerrillas, fusiló a todos los realistas que se encontraban en las inmediaciones de la ciudad. El 30 de mayo de 1816, el grupo de realistas del teniente coronel Felipe Castañón entró a Pátzcuaro por diferentes puntos, matando a 9 insurgentes y apresando a 3. Muchas otras batallas entre insurgentes y realistas se desarrollaron en Pátzcuaro, sus inmediaciones y la Tierra Caliente, donde los rebeldes José María Morelos, Felipe Arias, Manuel Muñiz, Víctor Rosales, Jordiano Guzmán, Tomás Gaona, José María Izquierdo, Pedro Asensio, Venancio Aguilar, Manuel Bedoya, Isidoro Montes de Oca y otros tuvieron algunas victorias, pero no sin haber perdido ríos de sangre a manos de los realistas como Miguel Emparán, Torcuato Trujillo, Agustín de Iturbide y Ciriaco del Llano, casi siempre bajo las órdenes superiores de Félix María Calleja. Tras la muerte de Morelos, el movimiento dejó unos pocos núcleos de rebeldes que se ocultaban en lugares de difícil acceso. Muchos de los antiguos líderes rebeldes aceptaron el indulto ofrecido por el virrey y se retiraron de la lucha. Muchos de ellos estaban cansados ya de pelear sin encontrar resultados. Sin embargo, Vicente Guerrero seguía en pie de lucha y era nombrado jefe de las tropas del sur. En Michoacán, los fuertes de la isla de Janitzio y de Jaujilla en la laguna de Zacapú terminaron por caer en manos de los realistas. La guerra de independencia llegaba a su periodo de declinación y la causa parecía perdida. Sin embargo, personas como doña Gertrudis Bocanegra seguían alentando a los patriotas rebeldes que sobrevivían, muchos de ellos esperando un mejor momento para reavivar la lucha armada. Cuando se descubrió la participación de Bocanegra, el teniente coronel Matías Martín de Aguirre ordenó su captura. Al no aceptar colaborar con las autoridades reales y denunciar a sus cómplices, fue pasada por las armas el 10 de octubre de 1817. En los últimos 4 meses, habían también sido fusilados en Pátzcuaro al menos 23 rebeldes. La rehabilitación a partir del pronunciamiento del riego de la Constitución de Cádiz, de carácter liberal, en 1820, alentó el cambio de postura de las élites novohispanas, que hasta entonces habían respaldado al rey. Al ver afectados sus intereses, decidieron apoyar la independencia de la Nueva España. El antiguo enemigo de los insurrectos, Agustín de Iturbide, fue elegido para dirigir el brazo militar de los conspiradores. A principios de 1821 se entrevistó con Vicente Guerrero y ambos proclamaron el Plan de Iguala, que convocó a la unión de todas las facciones insurgentes, contando con el apoyo de la aristocracia y del clero novohispano.
Ya no le tocaría a Gertrudis, a su esposo Pedro Advíncula o a su hijo Manuel ver el triunfo de los liberales, enmarcado con la entrada del ex jefe militar realista Agustín de Iturbide y el ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, sería hasta 1836 que España, después de varios intentos de reconquista, finalmente reconoció la independencia de México. Los ríos de sangre derramados en los campos de batalla y en los patíbulos, la desolación, hambre, pobreza, miedo, fue el precio que muchos tuvieron que pagar para conseguir que la consumación de la independencia heredara a las nuevas generaciones otras formas de gobierno, de representación política, de igualdad social ante la ley, libertad de comercio, de cultivo y de opinión. Muchas gracias.